Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a pintar en un lienzo más pequeñito, voy a pintar aquí en la mesa. El lienzo es de 35 por 45 y de 280 gramos por metro cuadrado y 100% algodón. Vale, dicho esto, solo comentar una cosa: cuando os quejáis de que quitemos los subtítulos, solo deciros que sois vosotros los que cada uno debe quitar los subtítulos en su dispositivo. Os dejaremos aquí debajo en la caja de descripción pues un vídeo diciendo cómo se quitan. Pero también debéis entender que hay personas que no hablan nuestro idioma, que también quieren saber lo que se dice, por eso están los subtítulos. Incluso personas que no tienen la capacidad de oír, que también quieren pintar. Bueno, dicho esto y aclarándolo, ya sabéis que sois vosotros quienes quitáis los subtítulos, no nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, me pongo enseguida a pintar, pero antes, pues bueno, ya sabéis, me pongo para no mancharme, que aún así siempre me mancho, pero bueno. Y me pongo mi delantal. Vamos a ver, como siempre voy a comenzar con el fondo. Voy a ir fondeando, voy a usar un pelín de agua con la pintura para que se extienda más, me cubra más. Bien, vamos al negro, al verde inglés, para dar un fondo. Verde inglés. Y bueno, pues aquí mismo veis, con un poquito de agua, ya voy dando la pintura. Y voy mezclando. Y ya tenemos totalmente cubierto voy a dar un pelín de más fuerza a este lado. ¿Veis el movimiento del pincel? Una vez que ya está seco, pues empezamos a pintar y vamos, como siempre, más indefinido lo de atrás, por partes, por planos, fondos. Más indefinido lo de atrás, más definido el primer plano. Luego ya meteré otros verdes más vivos, pero para el fondo meto verdes más apagados. Lo mismo, un 24 plano y una doble carga. Y pues vamos haciendo hojas. Voy a, para que se extienda un pelín mejor, a dar un poquito de medium aquí. El medium retarda el secado y aumenta la fluidez. A ver, vamos ahí. Y estoy dejando el claro fuera, en el exterior de las hojas. Pero como os digo, esto es parte de fondo, esto ahora mismo no importa. Bien, vamos a ir ya difuminando aún más por, como os he dicho antes, voy a aclarar un pelín el verde con el amarillo y con medium, estoy dándolo muy para que quede más así, más por aquí, más iluminado.
y ya solo medium en los bordes, ¿ves? Para ir unificando los tonos que hemos ido dando. Ahora que nos quede fondo. Sí, es importante que ahora seque y empezamos a ir definiendo un poco más. ¿Veis cómo quedan estas hojas pintadas como ya más lejanas al dar el medium? Damos aquí toques de luz. Si es verdad que van a ir flores en rojo, entonces si uso pues ese mucho verde, voy a dar algún toque difuminado, muy difuminado. Y pues ahí a lo lejos que se vea algo de lo que había. El rojo sobre el oscuro, el negro antes no me hubiera destacado absolutamente nada, pero bueno, vamos aquí, le doy aquí un poquito más y esperamos que seque. Voy a limpiar aquí un momento y ya la tengo limpia. ¿Ves? Ya está. Para la próxima. Esto lo dejo ahí. Bien, vamos a empezar con las flores del segundo plano. Van a ser lo que se llaman las fucsias, zarcillos de la reina. Vamos a ver. Y van a ir en rojo y blanco. Vale. Vamos a... segundo plano, no demasiado definido. Cogemos el rojo más intenso y comenzamos. Dejaremos posteriormente más en el centro el más definido. Son flores que están mirando para el suelo, así que vamos con tranquilidad, con una doble carga. Y vamos haciendo distintas hojas. Vamos a ver. La doble carga. Estas ya os he dicho que no van a ir demasiado definidas. Bien. Con el perfil ya sabéis que las anteras salen, tiene una más larga y tienen varias más cortitas. Bien, vamos a continuar y ya vamos cerrando. Tienen 4 sépalos. Los vamos a limpiar y aquí sí voy a usar los dos rojos, vermelho y el rojo más oscuro, y pintamos lo que son los sépalos. Dejo el claro más en el exterior. Vamos a ver otro y por aquí asoma otro. Dejamos ojo con rojo y por aquí otro. Bien. Son flores que miran hacia el suelo, O sea que tenemos una. Vamos a hacer... bueno, que me preguntáis, este es el 16, cortito. Vamos a hacer otra y ya haré grande la de primer plano. Vamos a ir superponiendo.
lo mismo. No pasa nada porque yo ahora pase por encima, ¿veis? Cómo pasa ahí. Voy a limpiar esto y vuelvo a cargar y a descargar. Vuelvo a hacer sépalos. Ahora me voy al rojo intenso y al vermelho. Y bueno, pues ya voy hacia arriba, ahí atrás uno, vuelvo a cargar, este baja un poco y sube, y este lo mismo y sube. Y ya vamos a empezar. Esto luego lo voy a difuminar un poco con medium para dejarlo en un plano posterior, pero no lo voy a difuminar hasta que no esté totalmente seco. Así que me vengo ya, me voy al 24, o si no este que es aún más grande. 4 para, luego para el primer plano y ahora un 22. Vámonos al 22. Vale. Y rojo y me vengo. Y lo mismo. Este estará, pues por ejemplo, más cerrado. Hacemos exactamente lo mismo. Una más larga. Vale. Aquí. Y vamos ahí. Voy a hacer aquí otra. Vamos a hacer unas cuantas. Ya voy aumentando el tamaño. Las voy marcando, por ahora me las estoy ubicando. Me voy a uno mayor, al 24. Voy a bajar, pues vengo aquí. Tienen mucha vuelta, ¿eh? Bueno, hay otras que son más simples, porque hay mucha variedad. Lo mismo, uno central muy largo y otros más pequeños. Y ahora para hacerlo más grande, pues aplastamos bastante más el pincel. Aquí hay unos, luego lo vuelvo, me los estoy marcando. Si luego tengo que volver a realzar algo, pues lo realzo. Esta flor también la consideran de la prosperidad. Bien, me voy a este más pequeño, que fue el que hice aquí, y me voy a los sépalos. Y lo mismo, pues hago uno aquí hacia abajo. Hay otro.
aquí hacia arriba. Ya me voy al siguiente tamaño. O sea, cuando ya empiezan a abrirse, los sépalos se van hacia arriba. Así que eso haremos ahora. Lo mismo, pues por ahí atrás se ve como, a ver, sale uno hacia arriba, segundo plano y ahora vamos a primer plano. Y con movimiento. Vale, esto está unido. Lo tocamos después, ¿eh? Cuando esté totalmente seco. Voy con el pequeñito, con el 2 y el blanco al largo, que es la parte del gineceo. Le vamos dando ahí, 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 ahí. Y ya con un poquito de verde y blanco le damos a las anteras que están en los laterales. Un pelín de rojo también le voy a dar con este. Así. Verde, blanco y rojo. Me vengo aquí. Vamos, ahora mismo están todas levitando, volando. Tenemos que ir llevándolos a las distintas ramas. Vamos a empezar por las ramas posteriores. Tenemos aquí, aquí. Voy a dar un poco de amarillo para ir aclarando. Y ya sabéis que cuelgan, ¿no? Pues vamos a hacer que por aquí venga una rama. Por aquí va a venir otra. Vamos a romper el paralelo y esta va a pasar por aquí encima y por aquí encima. ¿Veis? No pasa nada. La flor sigue ahí. Y ahora sí voy a ir a empezar a definir hojas para darle más fuerza porque voy a usar colores más chillones. A ver, el verde césped. Me vengo a este y a este y me vengo aquí. ¿Veis cómo al usar colores más vivos destacan sobre el fondo? Vengo aquí. Y a la vez vamos echando hacia atrás el fondo. Vale. Bien, ya tenemos más que suficiente. Vale. Bien, ya os he dicho, aquí vamos a dejar un capullo, aquí vamos a dejar otro. Para realzar ahora esto, y ya se ha secado, voy a dar primero un pelín de blanco y posteriormente
le daré el rojo, que es más transparente, por eso queda así como tan oscuro. Bien, voy a dar aquí, si no pasa nada, a este. Aquí. A un lateral y a otro lateral. Lo mismo aquí. Esto me viene ahí. Este le voy a dejar como vuelto. Venimos ahí. Ahí y ahí. Sobre todo esos dos. Aquí un pelín. Ahí no voy a tocar las flores, ya están en otro plano. Cuando veáis que pierde fuerza algún color, pues lo único que hay que hacer es esperar que seque y realzarlo y ya está. Vuelvo a retocar para ir ya terminando. Mira, con este rojo, esas rastras las dejo, era esta la que me había quedado peor. Al mancharse, vuelvo a dar aquí, vuelvo a dar ahí. Y ahí. Voy a retocar esta también, sobre todo por aquí. Es una pena que estas flores miren al suelo, pero bueno. Bien. Ahora voy a los rojos, voy a intensificar los rojos. Tengo 5, puedo hacer 7. Ya que se considera una flor de prosperidad, si ponemos 7, que es el número mágico, pues sí que nos vendría... Vale, magenta, el vermellón y el rojo. Y ahora ya sí me vengo aquí. ¿Veis cómo ya va quedando? Y vamos, se ve más iluminado al dar el blanco debajo. Como el fondo es oscuro, bien, vermellón y rojo, me vengo aquí, estos que están hacia arriba, este de atrás primero, y este después. ¿Veis cómo varía la intensidad? Es el problema que tienen a lo mejor pues los colores más transparentes. Bueno, pues nos toca dar un poquito una segunda vez y ya está. Bien, vamos a ir aquí, que es un pelín más rojo. Y aquí. Y aquí. Vamos a estas, lo hice con un pincel más pequeño. Vale, equivocado. Y nos venimos a este lado. 1, 2, aquí, 3, y ya nos venimos aquí, 4. Lo mismo, son bastante rojos los tallitos, tanto del gineceo como de las anteras. Y ya vamos subiendo la intensidad de la prosperidad, que nos viene fenomenal en esta época y con tanta pandemia. Madre mía. 1, 2, 3 y 4. Vamos aquí. Me voy al tallo de atrás lo primero y a 1,
La otra, veis cómo ahora he vuelto a dejarla delante. Las traseras lo primero y las más delanteras en segundo lugar. Ahí tapo el blanco. Iluminado. Vale, nos venimos a estas. El rojo y el verde son complementarios, pues ahí tenemos, vale, aquí no le he dado al tallo, pero hemos dicho que las dejábamos en segundo lugar, pues no pasa nada porque tenga menos intensidad. Me vengo aquí a las de delante y lo mismo, más largo, los más cortos. Voy a dar un pelín a este tallo, el de allá atrás me da un poco igual, pero aquí sí me interesa dar un poquito. Y vale, voy a hacer así. Vale. Me vengo a estas de atrás lo primero, a esta y a esta. Me vengo a esta otra. Aquí está todavía un poco húmedo, pero no me importa. Y le doy ahora al tallo. Bien. 5. Pues vamos a hacer 2 más. El procedimiento es el mismo. Ya lo mismo, podemos poner una aquí y otra, pues incluso más abajo y echamos más atrás. Cualquiera, no pasa nada porque una tape a otra, van a estar todas. Bien, ya nos vamos a primer plano, pues más grandes, ¿no? Podemos, por ejemplo, si aquí hay demasiado verde y tal, pues sí, podríamos poner aquí una y otra. Voy al blanco, al rojo, vamos por las hojas de atrás. Bien. Vale. Una. Veis que ya aplasto muchísimo más el pincel. Vale, me va a tocar, me las dejo marcadas. Ahí va a ir una. Voy a poner un poquito más de blanco limpio. Y esta y esta, y me vengo aquí. Aquí. 2. Ya luego me las voy a marcar. Voy a dar ya lo que es los sépalos. Los voy a dar prácticamente en blanco, también muy arriba. Me lo dejo marcado y este está hasta el verde húmedo. Y voy a marcarme la siguiente. Vamos a ir definiendo. Y ya lo terminamos. A ver aquí. Veis que este ya, que es más grande, está mucho más abierto. Ahí. Y ahí. Voy a hacer las hojas de este. Vamos a hacerlo para allá. Voy al rojo, blanco.
Ahora. Y aquí. Nos vamos al vermelho y al rojo para hacer los sépalos y ya vamos terminando. Vale. Primero lo que es el tallo y hacemos aquí, fíjate que me queda. Los sépalos son los que envuelven los capullos, con lo cual los capullos ahora van con este color. Bien. Vamos aquí, 1, 2, y 3. Pues tenemos 10 flores, 3 en capullo, 7. Las unimos a los tallos, que no se nos queden así como voladoras. A ver ahí. 1. A las partes femeninas le damos un poquillo de amarillo. Si las identificamos, un poquito. Y le damos a las anteras. Bien, aquí lo tenéis terminado. Es lo que llamamos la flor de los zarcillos de la reina. También le llaman la Prosperity. Y nada, espero que os haya gustado. Es verdad que he pintado al revés. Siempre tenía la costumbre, cuando doy clases, de pintar al revés para que el alumno lo vea. En este caso he podido hacerlo porque he trabajado sobre la mesa y no sobre el caballete. En el caballete no puedo colgarme del techo para pintar al revés, me quedaría mareada. Y nada más, bueno, lo de siempre. Si os ha gustado, le dais al dedo y yo me entero. Y espero veros en el próximo vídeo. Un besito.